Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los lineamientos que se utilizan dentro de un sistema de gestión para poder manejar adecuadamente los esquemas de comunicación. Bien, dentro de las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 18001 se exige que la empresa establezca parámetros para garantizar que la comunicación sea eficaz, tanto internamente como externamente, y adicionalmente en la norma OSAS se hace referencia a los parámetros de participación y de consulta. Entonces, expliquemos un poco más en detalle cómo funciona este tema. La comunicación dentro de la norma hace referencia a los mecanismos que la empresa utiliza para poder garantizar que la información fluye de un emisor a un receptor de manera adecuada para poder lograr un resultado deseado. Entonces existen diferentes tipos de comunicación, como lo son la comunicación primero interna, y dentro de la interna existe la organizacional, la grupal y la comunicación individual, y también se maneja la comunicación vertical y horizontal. La comunicación vertical también se subdivide en comunicación vertical de arriba hacia abajo y comunicación vertical de abajo hacia arriba. Entonces, expliquemos más en detalle cómo opera este esquema. Cuando se habla de comunicación organizacional, hace referencia a la que se maneja a nivel general, en donde, por ejemplo, la alta dirección comunica algunos aspectos fundamentales que deben ser dados a conocer para toda la empresa. Por ejemplo, la política, por ejemplo, la visión, por ejemplo, los valores corporativos. Cuando se habla de comunicación grupal, esta se refiere a la que se sostiene entre diferentes equipos de trabajo dentro de la compañía, como por ejemplo un comité o un grupo primario. Y la comunicación individual está relacionada con la manera como los seres humanos interactúan con otras personas dentro de la compañía, entre procesos, entre áreas o entre diferentes departamentos. Adicionalmente, existe la comunicación vertical de arriba hacia abajo, que tiene que ver con la manera como la organización divulga diferentes aspectos desde la gerencia hasta la base de la organización. Y por otra parte, también se habla de la comunicación vertical hacia arriba, que tiene que ver con la manera como se retroalimentan los resultados desde la base hasta la gerencia, por ejemplo a través de indicadores de gestión, a través de equipos primarios o también a través de las revisiones gerenciales. Por otro lado, también tenemos las comunicaciones transversales o horizontales, que tienen que ver con la manera como los diferentes procesos informan diferentes datos que se utilizan para poder tomar decisiones y ejecutar las actividades del día a día. Por ejemplo, cuando en una empresa un proceso de ventas va a comunicar sobre el resultado de una venta hacia un cliente, casi siempre las empresas utilizan aspectos como una orden de pedido, un pedido diligenciado en un computador o a través de un sistema automático en una página web, o por ejemplo se maneja mucho las reuniones con clientes en donde se llegan a acuerdos que después son comunicados a las áreas operativas. Entonces en ese orden de ideas, la comunicación entre estos dos departamentos sería el documento en donde se establecen esos resultados que se llegaron a cabo con el cliente y que después se dan a entender al personal de operaciones. Por ejemplo, si vamos a hablar de otro caso, en un plan de emergencias, digamos, cuando una persona se da cuenta de que existe una situación, digamos, de un conato de incendios y lo va a reportar al resto de personas que pueden verse afectadas por ese conato, en ese caso el esquema de comunicación es la alarma que permite detectar la situación, alertar a los demás para que se emprendan las acciones establecidas dentro del mismo plan de emergencias. Entonces, ese es un esquema de comunicación transversal. Adicionalmente tenemos la comunicación externa, y en la comunicación externa se maneja, digamos, los elementos de recepción de solicitudes, quejas, reclamos que vienen de diferentes grupos de interés, luego el tratamiento interno de esos casos y después la comunicación de los resultados a dichas entidades. Hagamos de cuenta que una
corporación autónoma regional de la ciudad donde estamos operando va a efectuar una visita a la planta en donde se está generando algún tipo de contaminación, pueden ser vertimientos, emisiones o residuos. Entonces, cuando ellas hacen una visita, por lo general dejan un documento, un auto, que es un acta en donde quedan consignadas los resultados de esas visitas. Entonces, esa es la información de entrada, debe ser posteriormente procesada a través de una gestión y posteriormente dejar evidencia documental del resultado de dicha gestión mediante fotos, videos, actas, procedimientos estándares que la empresa defina para poder demostrar que se dio respuesta a dicha solicitud. Entonces, a eso se refiere la comunicación externa. Ya tenemos comunicación interna y comunicación externa. Ahora, cuando se habla de participación y consulta, esos son dos aspectos que menciona principalmente la norma OSAS. Calidad de ambiente no lo relacionan. La participación en un proceso de toma de decisiones tiene que ver a quién yo le solicito su opinión, porque tiene voz, pero adicionalmente tiene capacidad de aportar en la decisión, porque tiene voto. Cuando se asocia el tema de la consulta, la persona o la entidad solamente tiene voz, es decir, se le consulta o se le pregunta cuál es su opinión frente a cierto tema, pero no participa en las decisiones. Entonces, en participación existe el involucramiento de la persona o la entidad en la toma de la decisión, mientras que en la consulta no funciona de la misma manera, solamente se le solicita su opinión. Entonces, un ejemplo muy práctico de esto es cuando una empresa efectúa una investigación de un accidente, entonces se va a emprender el plan de mejoramiento y se le solicita, se le pide la opinión de cuál puede ser la mejor forma de tratar el evento y emprender un plan de acción. Por ejemplo, un consultor externo se le consulta, pero internamente la gerencia puede participar en la toma de la decisión debido a que es quien va a autorizar los recursos. Entonces ya el esquema cambia, participación versus consulta. Eso es básicamente lo que tiene que ver con las comunicaciones. En un próximo video explicaremos uno de los aspectos más importantes que influye dentro de ello, y es la habilidad individual para poderse comunicar con otros. Entonces, por favor, obsérvenlo y espero que les haya gustado este video que acaban de ver. Denle like y espero que se puedan conectar en nuestros próximos videos. Muchísimas gracias, les habló Tomás Fonseca y nos veremos en una próxima oportunidad.